Sean bienvenidos chicos a la clase de automatización del día de hoy. Quiero comentarles que la clase de hoy va a ser un poquito más dinámica, un poquito más entretenida respecto a la forma habitual que hacemos las clases, debido a que para el beneficio de ustedes vamos a estar grabando un pequeño video, un material de apoyo o, como ustedes lo conocen, un pequeño tutorial para que ustedes puedan analizar el contenido que vamos a ver en la clase del día de hoy con el fin de que usted tenga un material de apoyo, como bien decía hace unos instantes, para que pueda reforzar y hacer un autoestudio y practicar para el día de la evaluación. Con ese fin estamos haciendo este video. Para hacer una pequeña introducción en la clase del día de hoy, si se recuerdan, anteriormente o en la clase de la semana pasada estuvimos trabajando con los PLC. Ya vimos que lo que eran los PLCs, cuántos tipos de PLC habían, que eran los modulares y los compactos, así como también diferentes marcas de PLC y gamas, ya sea básicas, medias o altas, dependiendo del proyecto que nosotros necesitemos realizar. Para efectos de este curso, en este caso, vamos a trabajar con dos marcas de PLC. Por un lado, el profesor Víctor va a trabajar con ustedes con el PLC de la marca Fatec. Y por el otro lado, conmigo, quien les habla, el profesor Sebastián, vamos a trabajar con la marca Delta. Ambos PLC son muy buenos, de buena calidad, pero son básicos. Aún así, no se dejen engañar por lo básico. Un PLC bastante potente para hacer diferentes tipos de proyectos. El objetivo o el tema, perdón, principal de la clase del día de hoy es introducir a la programación con PLC. La semana pasada también estuvimos trabajando en los diferentes lenguajes de programación, que en este caso mencionamos que nosotros vamos a trabajar con el lenguaje ladder. Si se recuerdan, el lenguaje ladder es una lista o bloques de contactos en los cuales yo voy a ir apilándolos hasta realizar una escalera literalmente. De ahí viene su nombre, ladder. En este caso, nosotros no los vamos a formar como grandes programadores, pero sí les vamos a enseñar lo básico o mediano para que ustedes puedan trabajar en la programación con PLC. Ahora, como objetivo principal de la clase del día de hoy es que ustedes puedan realizar el uso y manejo del software ISPsoft, en este caso para nosotros con la marca Delta, donde ustedes van a aprender a programar, configurar y monitorear incluso los sistemas de control automáticos en tiempo real. ¿De qué manera? De una manera básica, pero no se dejen engañar, recuerden, porque sea básico. Todo esto lo vamos a hacer de forma eficiente. Cada proyecto que nosotros realicemos lo van a trabajar de forma básica pero eficiente, para que el producto de su proyecto sea algo de calidad y algo que sea real a la industria. Dicho esto, vamos a comenzar analizando el PLC. Si bien ya lo conocimos un poquito, vamos a hacer un pequeño resumen. El PLC que vamos a utilizar es en concreto de la marca Delta. El modelo en específico es el DBP14SS2R, muy similar al que aparece en la imagen. Recuerden que es un PLC básico, de tipo compacto, pero que no tiene en su interior fuente de alimentación. La fuente de alimentación debemos conectarla externa. Pero recuerden, por muy pequeño que sea, por muy básico que sea, podemos realizar programas muy avanzados. O sea, el grado de complejidad al cual podemos estresar este PLC es bastante alto. Así que tenemos para trabajar con mucha información. La serie o la familia a la cual va a pertenecer este dispositivo es la SS2. Estos son datos claves para después trabajarlos con el software. Este PLC tiene 8 entradas físicas a 24 volts que van a ser desde X0 a X7. Recuerden que vimos el tipo de entradas que podía poseer este PLC, que eran NPN o PNP, dentro de lo cual dijimos no más de 24 volts. Si ingreso más de 24 volts por una entrada del PLC, netamente lo voy a quemar todo el dispositivo. Recuerden que es muy pequeño, es muy probable que se queme todo el dispositivo o simplemente se queme la entrada optoacoplada del mismo. Pueden ser dos las opciones. Para mayor seguridad, no ejerzamos más de 24 volts en las entradas del PLC. También posee 6 salidas físicas a relé en dos grupos, 3 salidas por cada grupo, en los cuales voy a poder controlar cargas de energía alterna o energía continua.
Estas cargas, o las cargas que voy a poder controlar con este PLC, son cargas bastante pequeñas, de máximo 1 ampere por cada salida. Para nuestro caso no nos vamos a preocupar tanto porque lo que vamos a controlar, por ejemplo, bobinas de contactores, electroválvulas, luces pilotos, esas cosas no consumen tanto, pero aún así debemos tener la precaución de no estresar más allá de 1 ampere la salida del PLC. Ahora, para entrar en contexto, el software que vamos a utilizar, como bien lo decías, el objetivo es el ISP Soft. Este software es de la misma empresa o de la marca Delta. El software es bastante completo en las necesidades que tiene Delta con sus usuarios, pero también es bastante simple de utilizar. Si bien tiene mucha información, nosotros nos vamos a concentrar en lo elemental para poder realizar las clases de ahora en adelante. Entonces, sin mucho preámbulo, vamos a iniciar con el software. En este caso yo lo voy a abrir desde mi computador y voy a solicitar que ustedes hagan lo mismo. Ya, entonces vamos a abrir el software. Una vez se abra el software, si se fijan, se aparece una ventana de color gris con un par de opciones ahí limitadas de momento. En mi caso voy a maximizar el software para tenerlo en pantalla completa. Ahora, lo primero que tengo que hacer cuando una vez abra este software, voy a crear un nuevo archivo. En este caso, tengo dos opciones. La primera, voy a ir en la esquina superior izquierda donde dice File, voy a presionar New y luego New para crear mi nuevo archivo. O como bien dice acá, lo que es común en todos los software, Control N, un comando rápido. La opción más simple es ir netamente debajo de la pestaña File y hay un documento en blanco. Ese documento en blanco es exactamente lo mismo, un nuevo archivo. Voy a darle clic acá. Cuando le doy clic se me crea esta ventana o aparece esta nueva ventana donde dice crear un nuevo proyecto. El nombre del proyecto va a corresponder a lo que usted necesite de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo al nombre del proyecto si está trabajando con un nombre en específico. Yo le voy a dar test PLC. Voy a ponerle un guión bajo ya que el software no permite espacios o no permite caracteres especiales. Si se fijan, debajo del nombre hay una opción que dice tipo de controlador. De acuerdo a lo que vimos en la presentación, el tipo de controlador nuestro va a ser el DVP o DVP. Y el tipo de PLC o la familia o la serie, como yo les comenté, va a ser el SS2. Acá, debajo de esas configuraciones que ya hicimos, está la ruta en donde se va a guardar mi archivo. Si yo quiero cambiar la ruta donde voy a guardar mi archivo, simplemente le voy a dar acá al Browse y voy a buscar la ruta donde yo quiero que se guarde mi archivo. En este caso, como yo no voy a cambiar la ruta, le voy a dar a cancelar. Luego de eso, le voy a dar a OK. Cuando le doy a OK, se me generan dos ventanas a cada lado. A la derecha voy a tener librerías avanzadas que más adelante cuando comencemos a trabajar con pantallas HMI voy a utilizarlas. De momento las voy a dejar ahí intactas, no las voy a tocar. Y en la parte izquierda tenemos un sinfín de funciones, por ejemplo, la memoria del PLC, los estados del PLC, los dispositivos, los errores, los comentarios, muchas cosas, ¿ya? En este caso, voy simplemente a crear una nueva hoja de programación. Eso es lo que me compete en este momento. Entonces, voy a ir donde dice Programs y le voy a dar un botón derecho con el mouse y voy a apretar New. Voy a seleccionar New. Cuando selecciono New, se me crea otra ventana de programación donde dice Crear un programa. Donde dice PowName, voy a anotar el nombre de la hoja de programación en la cual voy a estar trabajando. Acá debería ser referente a cada bloque de programa que yo voy a hacer. Por ejemplo, lectura de sensores, activación de salidas, escalamiento de temperatura, escalamiento de humedad, así sucesivamente. Como yo no tengo nada de eso en estos momentos, simple voy a dar a main como hoja principal. Acá abajo hay una sección donde dice Protection. Esta sección es donde yo puedo poner clave a mi software. ¿Ya? Si yo quisiera ponerle clave, voy a anotar los dígitos de mi clave. En mi caso, como lo quiero dejar sin clave, lo voy a borrar y le voy a poner None. ¿Ya? Si usted quisiera ponerle contraseña, seleccione eso y listo. Eso con el fin de que algún compañero, si guarda en el computador, algún compañero no le dañe su programación. En el tipo de tarea, debe ser cíclica para que el PLC esté constantemente escaneando una y otra vez
qué acción ejecutar en qué momento determinado. Y finalmente el lenguaje debe ser en tipo ladder, que es lo que vimos que vamos a trabajar de ahora en adelante en la programación de PLC, tanto para la marca FATIC como la marca Delta. Después de configurado eso, le voy a dar a OK. Y ahora por fin se crea mi hoja de programación. En este caso la voy a maximizar y voy a empezar a programar. Si se fijan acá en esta sección donde está moviéndose el cursor, tengo varias opciones para la programación. ¿Cuál es lo principal que debo iniciar? Es agregar más líneas de programación. Si se fijan acá abajo donde dice Network 1, la línea se torna de color gris, o el bloque de la línea se torna de color gris. Si yo quiero agregar más líneas, puede ser abajo de o sobre la línea de programación actual. ¿Cómo se va a ver eso? Se va a tornar de este color gris. En este caso yo voy a agregar líneas hacia abajo, pero tengo ambas opciones. Si se fijan acá al lado del cursor o de la flecha, tengo agregar líneas sobre la actual y debajo de la actual. En este caso voy a agregar debajo. Las líneas de programación van a ser referentes a su programa. Si a usted le sobran líneas, no se preocupe, el PLC, una línea en blanco la pasa por alto. Ahora debo empezar a programar. El programa que yo voy a hacer va a ser algo bastante simple. Va a ser un on-off o set-reset de una memoria o salida virtual del PLC, o lo que es común en control eléctrico como un enclavamiento. Para este caso voy a iniciar agregando los contactos. En este caso, si se fijan, hay un contacto de tipo abierto y una bobina. Voy a comenzar con eso. Mi circuito básico de un enclavamiento, set reset, sería de la siguiente manera. Tengo el primer contacto, que va a ser el cerrado, que simbolizaría o funcionaría como la detención de mi circuito, un contacto abierto como el arranque, y una salida de el PLC, que en este caso va a ser virtual, porque voy a trabajar con memorias. Pero me falta con el botón de arranque o partida un contacto abierto que se va a llamar exactamente igual a la bobina de salida para que se genere este enclavamiento. Ahora, de acuerdo a lo que estábamos viendo, el primer contacto, que es el de detención, tiene que ser de tipo cerrado. Si ustedes se fijan arriba, yo no tengo contactos de tipo cerrado. ¿Cómo cambio esto? Voy a ir al contacto en específico que quiero ingresar como cerrado o cambiar como cerrado y le voy a dar doble clic. Y se me despliega esta lista de 4 opciones donde tengo normalmente abierto, normalmente cerrado, flanco ascendente y flanco descendente. ¿Ya? Estos últimos dos los vamos a trabajar en un futuro, así que de momento los vamos a dejar ahí stand-by. Como en mi caso quiero que sea cerrado, simplemente le voy a dar clic al normalmente cerrado y se cambia automáticamente. Entonces, hasta ahí tendría el circuito básico de un enclavamiento, set reset u on-off. ¿Ya? Ahora, de esta forma, el PLC no entiende nada, no entiende lo que yo le estoy diciendo. Tengo que asignarle las direcciones. ¿Cómo se las voy a asignar? Si ustedes se fijan, todos los contactos, incluso la bobina, tienen un signo de interrogación sobre ellos. Sobre ese signo, yo voy a asignar la dirección de la cual voy a destacar o voy a decirle a mi PLC que debe ser la ruta de trabajo. Voy a seleccionar el primero, tan solo un clic en esos signos de interrogación y si se me habilita una barra de edición. Ejemplo, para este circuito yo tengo conectado un botón de tipo normalmente abierto a la entrada X0, otro a la entrada X1 y otro a la entrada X2. Estos botones los voy a parametrizar con diferentes funciones. El primer pulsador o botón es X0. Este pulsador lo voy a utilizar como la función de detención de mi circuito. El X1 lo voy a utilizar como el arranque. Y como voy a trabajar con memorias, voy a trabajar con M0. Recuerden que el contacto abierto en paralelo al botón de partida o arranque debe ser el mismo nombre de la bobina para que se genere la retención. Yo ya tengo mi circuito básico. Ahora, como bien vimos en las clases anteriores, yo como buen programador, o en este caso ustedes como buen programador, tienen que dejar comentarios en su programa para que eso les facilite más adelante hacer alguna corrección o simplemente modificar un programa, detectar una falla, incluso, entre otras muchas opciones que pueden suceder. ¿Cómo hago esto?
tengo dos opciones de generar comentarios. Uno por cada contacto y dos por línea de programación. Voy a ir con la primera opción, por cada contacto. Sobre el nombre de cada contacto, que en este caso se marca en azul, le voy a dar doble clic en ese espacio vacío y se me habilita una nueva línea de edición. Y en este caso voy a agregar el comentario. Para X0 le voy a decir que va a ser mi botón Stop, para X1 va a ser mi botón Start y para M0 va a ser mi memoria 1, por ejemplo, ¿ya? La memoria del PLC. Ahora, yo hice mi función on-off, set reset o enclavamiento. Ahora le voy a poner un poquito más de dificultad a mi circuito. ¿Qué es lo que yo necesito? Que cuando se active la memoria M0, después de cierto tiempo, se active una salida física del PLC. Por ejemplo, I0. En este caso yo tengo conectado 6 luces piloto, de las cuales vamos a trabajar un poquito más adelante, con todas, pero concretamente para este ejercicio voy a ocupar la I0. De acuerdo a lo que vimos en clases pasadas, los temporizadores iban a ser dispositivos específicos internos dentro de mi PLC, los cuales van a contar un determinado tiempo para hacer una conexión o una desconexión de algún equipo o línea de programación. Para mi caso, lo voy a utilizar como una conexión, porque quiero activar después de tantos segundos una luz. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a sacar un contacto y me voy a ir a la siguiente línea de programación y lo voy a agregar acá. Este contacto va a ser de M0, porque cuando se active M0 yo quiero que inicie mi temporizador, perdón. Para agregar los temporizadores tengo dos formas, la más reducida y la más extensa. Voy a ir con la más extensa primero. Voy a ir acá a la zona izquierda, donde creé mi hoja de programación, y voy a ir a la sección de APIs. Y luego voy a buscar las instrucciones básicas. Dentro de estas instrucciones básicas voy a buscar la función TMR. Yo lo arrastro a la línea de programación y lo dejo donde yo quiero instalarlo. Esa es la forma más extensa o más larga. Ahora la más reducida va a ser de la siguiente manera. Si se fijan, se genera una especie de rectángulo en la línea de programación. Yo le voy a dar doble clic y voy a escribir TMR referente a mi temporizador. Le puedo dar al botón de OK o le doy al Enter de mi teclado y se agrega automáticamente el temporizador. Ahora, el temporizador, si se fijan, tiene dos entradas, S1 y S2. S1 va a corresponder al nombre del temporizador. En mi caso se va a llamar T0. Y S2 va a corresponder al tiempo que este va a estar contando. El tiempo de los temporizadores en el PLC Delta corresponden a decenas de segundos. Es decir, si yo quiero 2 segundos, lo multiplico por 10 y así sucesivamente. Cada decena de segundo va a equivaler a un segundo. En mi caso voy a programar 5 segundos, por lo tanto 5 por 10 va a ser igual a 50. Agrego el tiempo. Ahora, después del tiempo, voy a agregar que cuando el temporizador ya haya contado los 5 segundos, se active. Cuando se active, voy a activar mi salida física del PLC. En este caso, cuando T0 se active, recuerde que el contacto abierto va a pasar a ser cerrado, se va a activar, va a habilitar mi salida física del PLC, en este caso I0. Y yo le voy a agregar como comentario que esta es la luz 1, la luz piloto 1 conectado en mi panel. Ahí yo ya tengo ya el circuito de on-off, enclavamiento, set reset, como usted lo quiera llamar, con el temporizador con un retardo a la conexión de mi salida física I0. Ese sería el circuito básico. Ahora, démosle un poquito más de complejidad, vamos profundizando más. El otro dispositivo que vamos a estar trabajando constantemente será el contador. El contador puedo sacarlo de las dos formas como extraje el temporizador. La más extensa, por ejemplo, voy a APIs, luego busco en instrucciones básicas el que diga CNT. Lo arrastro a la línea de programación donde yo lo quiero utilizar. Esa sería la forma más extensa o más lenta. Ahora la forma más rápida o más reducida, voy a darle doble clic nuevamente a ese pequeño rectángulo que se me genera y voy a escribir CNT. Le doy al botón OK, recuerden, o a Enter. Se me agregó mi temporizador. Ahora,
El temporizador también, si se fijan, tiene dos entradas, S1 y S2. S1, al igual que el temporizador, va a corresponder al nombre de mi contador. En este caso va a ser C0. Y S2 van a ser los eventos que cuente mi temporizador. En este caso, por ejemplo, tomémoslo como 5 eventos. Ahora, la entrada que dice acá en es donde cuenta mi contador. Voy a agregar un contacto en serie a esa entrada. Ahora, ¿quién yo quiero que envíe, en este caso, la instrucción para que mi contador empiece a contar la cantidad de eventos? Va a ser el temporizador. ¿Por qué? Porque él activa la salida física del PLC. Entonces también le va a dar el dato al contador para que inicie el conteo de eventos o de ciclos. En este caso va a ser 5 ciclos. Cuanto llegue a los 5 ciclos o los 5 eventos, yo quiero que mi circuito se bloquee, sea de tensión total y no pueda hacer nada hasta que reinicie. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir al inicio, donde puse la línea de programación principal. Voy a ir antes de la bobina M0. En serie voy a poner un contacto de tipo cerrado. ¿Cómo se va a llamar este contacto? C0, porque cuando C0 se active o llegue a la cantidad de 5 ciclos, va a bloquear mi circuito. Entonces acá, como comentario, yo le voy a poner bloqueo. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo clarito? Súper. Entonces, vamos a comenzar con un aspecto muy importante. Cuando trabajen con el PLC de FATEC, cuando hagamos el cambio de grupo, se van a dar cuenta que el contador incluye una línea para poder resetearlo. En mi caso, o en nuestro caso, trabajando con el software ISPsoft del PLC Delta, no tengo esa entrada. ¿Cómo lo hago? Yo tengo que reiniciarlo con una bobina de salida. En este caso, como yo dije que tenía un tercer pulsador conectado a mi panel, que es el botón o el pulsador conectado a la entrada X2, le voy a agregar el comentario reset, porque me va a reiniciar mi circuito, perdón, reset. Él va a reiniciar mi contador. ¿Cómo reinicio el contador? Yo tengo que agregar una bobina que se llame igual que el contador. Pero ¿cuál es la característica principal? Que esta bobina debe ser de tipo reset. Recuerden, le doy doble clic al centro y veo qué tipos de bobinas tengo. Tengo en este caso bobina normal, bobina set y bobina reset. Bobinas que vimos en la tabla resumen de componentes que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. Una vez yo tengo el reset, ya estoy en condiciones de ejecutar mi programa. Pero antes de, se me estaba quedando en el tintero una cosita. Yo dije que los comentarios con nosotros como programadores debemos agregarlos. Vimos el comentario por bloque, ¿cierto? Por bloque de contacto o bloque de programación. Pero también dije que teníamos que agregarlo por línea, o podíamos agregarlo por línea. ¿Dónde agrego? Si se fijan, cada vez donde dice Network hay una línea gris más oscura. Ahí yo le voy a dar un clic y voy a seleccionar esa barra donde yo voy a poder agregar la descripción de la línea de programación. En este caso le voy a decir que esto es on, off, o también como enclavamiento, o también como set reset. Puse enclavamiento, ahora enclavamiento. O set reset. ¿De quién en este caso? De bobina M0 o memoria M0. ¿Ya? Y le doy a enter. Y ahí se agrega el comentario. Luego, por ejemplo, podría ser temporizador, salida física, contador y reset contador, por ejemplo. Y así voy agregando más comentarios por cada línea. Puedo tener ambos, por bloque de contacto o por línea de programación. Ya, una vez que tenga todo eso, yo listo mi programa, voy a revisar que no tenga errores. En este caso, en la parte superior acá arriba hay dos pantallitas. Una de color azul con blanco y una flecha azul hacia abajo y otra de color azul completa. La diferencia entre estas dos es que, por ejemplo, en la pantalla azul con blanco, yo voy a compilar una sola hoja de programación. En este caso, en mi caso, se llama main, ¿ya?
Voy a compilar solo esta hoja de programación. Si yo tuviese varias hojas de programación, debo utilizar la que está al lado para compilar todas las hojas de programación, compilar todo el proyecto. Si yo le doy un clic en ambas, me va a compilar y me va a revisar el proyecto. Y acá abajo, en la parte inferior izquierda, me va a decir si yo tengo algún error o si tengo alguna advertencia. En mi caso me dice 0 errores, 0 advertencias. Es decir, estoy listo para enviar los datos a mi PLC. Ahora, ¿cómo envío los datos a mi PLC? Voy a ir a inicio y voy a escribir com.gr con 2M. Esta aplicación me va a permitir crear el enlace de comunicación entre mi computador y el PLC. Como se dieron cuenta, yo abrí el software, pero no se creó ninguna ventana emergente o no apareció ninguna ventana. El software ya está en funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia? Es que está oculto. Yo voy a ir a la parte que está acá al lado donde está mi calendario y hay una especie de triángulo o una flecha apuntando hacia arriba. Estos son los iconos ocultos de mi computador. Yo le voy a dar un clic y van a aparecer mis iconos ocultos. Tengo muchos en mi caso. En su computador también deberían haber muchos. Voy a ir donde dice COMGR. ¿Ya? Si yo pongo el cursor sobre el componente, sin presionar nada, me aparece el nombre. Le voy a dar doble clic. Y acá van a aparecer diferentes puertos o enlaces de comunicación. A modo personal, yo les recomiendo, cuando ustedes van a cargar algo, elimínenlos, bórrenlos, lo seleccionan y le ponen a delete, lo eliminan. Y crean un nuevo enlace de comunicación. ¿Cómo lo van a hacer? Le van a apretar el botón de add o adherir y se va a abrir esta nueva ventana. En esta ventana lo principal es ponerle un nombre al enlace de comunicación. En mi caso le voy a poner test-delta. El tipo de comunicación o protocolo de comunicación lo vamos a dejar por defecto en RS232.422.485, que es el protocolo de comunicación que utiliza nuestro PLC Delta para establecer comunicación entre computador y otros dispositivos que vamos a ir agregando con el tiempo. El puerto de comunicación es muy importante. Apenas ustedes conecten el cable de comunicación de 9 pines en el PLC y el USB al computador, el cable en este caso RS232, va a detectar automáticamente. Y lo voy a seleccionar. En mi caso dice Profilink USB tanto, tanto. ¿Ya? Lo selecciona. Si no quiero seleccionarlo así, acá abajito fíjense hay un botón que dice Auto Detect. Voy a detectar de forma automática. Yo le voy a dar clic, me va a decir tanto y yo le doy a OK. Quiero que escanees el puerto de comunicación. En este caso lo va a buscar, lo va a encontrar y va a decir detección lista o satisfactoria. Le doy a OK. Y simplemente le daría a OK. Y de esa forma mi enlace de comunicación ya se estableció o se creó. Si se fijan acá dice el estado está OK, iniciado, dice Start. Cuando yo cree eso, simplemente voy a cerrar esta ventana. No es necesario trabajar más en ella. Ahora, vuelvo a mi software ISP Soft. ¿Qué voy a hacer en el software ISP Soft? Voy a ir a la parte donde dice Tools, acá arriba, y voy a seleccionar donde dice Communication Settings. Acá se me abre otra ventana y donde dice Driver hay una lista desplegable. Yo voy a buscar mi enlace de comunicación. En mi caso se llama Test Delta, en su caso el que usted cree. Voy a darle a OK y ya, listo. El software sabe con qué enlace debe comunicarse al PLC. En este caso solamente me quedaría enviar los datos a mi PLC. ¿Cómo envío los datos? Y acá preste mucha atención. Fíjese que acá arriba, donde estaba la sección de compilar, hay dos pantallas de color azul con una flecha verde hacia arriba y otra hacia abajo. Presta atención a la diferencia. Si yo quiero enviar todo mi programa, el que acabo de crear, a el PLC o a mi PLC, debo seleccionar la flecha verde hacia abajo, o sea, download. Enviar estos datos a mi PLC, descargarlos. Cuando diga upload o con la flecha verde hacia arriba, quiere decir que los datos que están en mi PLC yo los quiero traer al software. Pero ojo, mucha atención, si yo traigo esos datos desde mi PLC al software y tengo, por ejemplo, esta hoja de programación mía que yo ya hice con mucho tiempo y dedicación, voy a perder esos datos. Recomendación, en una hoja en blanco, traigan los archivos del PLC al software.
¿Lo vamos a hacer más adelante? Sí, lo vamos a hacer. En mi caso solamente quiero enviar los datos, o sea, descargarlos. Voy a darle clic a este botón de descargar. Ojo, siempre y cuando yo haya compilado mi proyecto. En este caso me aparece esta ventana donde dice, fíjense acá arriba, PC al PLC, Download. ¿Ya? Yo voy a enviar esos datos al PLC. Acá me aparece Transfer o Transfer Again. A mí me aparece Transfer Again, ¿por qué? Porque yo ya estaba trabajando con el mismo PLC, ya he enviado diferentes datos, diferentes programas. A usted puede que le aparezca Transfer, porque es la primera vez que está trabajando. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a dar a Transfer o Transfer Again y se va a empezar a rellenar de color azul una barra acá de 0 a 100%. Cuando todo llegue al 100%, como es en este caso, quiere decir que los datos de mi programa que yo hice en el software ya se enviaron al PLC. Y simplemente, como ya se enviaron, ahora le voy a dar a Close o cerrar. Ahora, los datos ya están en el PLC. Pero debemos decirle al PLC, como veíamos la semana pasada, como en el chistecito que hicimos, oye, Yapo, espabila, trabaja, tienes que trabajar. O como el típico meme del chinito este, trabaja, tú tienes que trabajar. Lo mismo debemos decirle a nuestro PLC. Trabaja, despierta. ¿Cómo le digo eso? Tal como dijimos, dedito para arriba. Si ustedes se fijan acá arriba, hay un dedito para arriba y dice run. Entonces yo le voy a decir al PLC, corre, inicia, trabaja. Yo le voy a dar ese botón y me dice, ¿quieres confirmar que se va a iniciar el programa en el PLC? Sí, yo le voy a decir, sí, trabaja. ¿Ya? Y el PLC entonces ya está trabajando, ya está en funcionamiento. ¿Cómo lo voy a corroborar? La tercera parte de nuestro objetivo en la clase de hoy decía monitoreo. El monitoreo se hace con estas dos opciones, acá arriba. Si se fijan, dice la pantalla azul con el ojo, dice dispositivos de monitoreo y la especie de borrador, perdón, amarillo dice online mode o modo online. Yo voy a trabajar primeramente con este. Voy a ver en tiempo real lo que está sucediendo en mi PLC. Si se fijan, en el software se torna de color verde o se destaca de color verde los contactos que están cerrados o que quiere decir que están activados a nivel de software. Si es un contacto cerrado, mi pulsador, si yo lo presiono en el panel, en el exterior, ¿qué pasaría? De cerrado va a pasar a abierto en este caso. Entonces, voy a simular, fíjense, el botón X0, como estoy en tiempo real, viendo lo que sucede en mi PLC, voy a presionar X0. Yo lo presioné y el botón o el pulsador o el contacto, en este caso que estaba cerrado, se abrió. Si lo suelto, se vuelve a cerrar. De la misma forma, el contacto de X1, que es mi pulsador de inicio o start, si es abierto va a pasar a ser cerrado. En este caso le voy a dar a arranque. Si se fijan, ya empezó a funcionar y mi temporizador ya contó. Llegó a los 5 segundos y se activó mi salida física. Y fíjense acá, al mismo tiempo, el contador ya vio que se realizó un ciclo o un evento de trabajo. Por lo tanto, ya dijo, ya conté una vez, me quedan 4. Voy a ir reduciendo cada vez más el formato. Y voy a detener mi circuito. La intención de nuestros circuitos es que, como dijimos anteriormente, yo le dé arranque o partida 5 veces y después de la quinta o cuando llegue a la quinta vez se bloquee. En este caso lo voy a detener nuevamente, fíjense, apriete el botón X0 y le voy a dar X1 y va a contar nuevamente, empieza a contar el temporizador. Cuando se activa el temporizador, el contador detecta, este es mi segundo ciclo de trabajo. Voy a detenerlo sin mover la hoja de programación. Voy a darle nuevamente al pulsador de partida. Ya se lo di, debería hacer el tercer evento o el tercer ciclo de trabajo. Llegó a 3. Si se fijan, C0 es igual a 3. Voy a detener nuevamente. Y ahora debería llegar al 4. Debería decir C0 es igual a 4. Le doy partida, empieza a trabajar. El temporizador hace su trabajo y llegó a 4. Ahora, en el quinto ciclo debería bloquearse automáticamente. Voy a detener. Voy nuevamente a arrancar. O a darle partida. Y va a llegar al conteo. Y va a ser como automático 5. Si se fijan, llegó a 5, bloqueó. Y la bobina de salida se activó. Si se fijan, C0 de reset ya se activó.
Y si voy al inicio de mi programa, si se fijan el bloqueo que correspondía al contacto cerrado C0, se abrió. Ya está blanco. Si yo trato de darle arranque, por ejemplo, nuevamente a X1, no pasa la inicial. Yo por más que lo cierre, no pasa. Ahí lo salté, vuelvo a presionar, no pasa. ¿Cómo se reinicia el programa? Si yo voy abajo, recuerden que tenía un tercer pulsador conectado a la entrada X2 de mi PLC. Como dice acá, reset. Entonces yo voy a presionar ese X2 y si se fijan, el contador se puso C0 es igual a 0. O sea, se reinició. Y la bobina de C0 ya está desactivada. Entonces yo puedo ir nuevamente al inicio de mi programa y el bloqueo, que era el contacto C0, como estaba abierto, se volvió a cerrar. Por lo tanto, yo puedo volver a iniciar mi circuito. La partida empieza a trabajar el temporizador. De esa forma es como vamos a estar trabajando. Ahora, ¿qué pasa si yo cometo algún error? Voy a detener el modo online y voy a detener la CPU del PLC. Voy a decirle, detente, ya trabajaste mucho. ¿Qué pasa si yo tengo que modificar algo? Por ejemplo, ya no es I0, ejemplo, ya no es I0 mi salida, es I2 o I3. Yo voy a cambiar mi salida. Si yo hice algo, no puedo llegar, si yo hice alguna modificación, perdón, no puedo llegar y arrancar mi programa. No. ¿Por qué? Porque yo ese dato de modificación, en este caso I2, modificado, lo veré como comentario, yo no lo tengo en mi PLC. Tengo que enviarle ese dato. Por lo tanto, debo hacer el proceso nuevamente de enviar mis datos al PLC. Recuerden, descargar. Le voy a decir transfer. Voy a decir, el programa tiene, me dice que el PLC tiene un programa en ejecución. Y en este caso, no está compilado. ¿Lo quiere compilar ahora? Sí, lo voy a compilar. Y va a empezar a transferir de 0 a 100, recuerden. Cuando todo está en 100, yo puedo cerrar la ventana. En este caso, close. Ya cuando cerré, voy a decirle, trabaja, tú tienes que trabajar. Y le doy al dedito para arriba, run. Entonces le doy a run, ¿quiere confirmar? Si quiere que el programa arranque, sí, le digo. Y ahí nuevamente voy a activar el modo online o el modo de monitoreo. Y ahí si se fijan, lo que yo ya envié al PLC ya está. Entonces este programa ya está en mi PLC. Ahora voy a guardarlo, voy a detener el modo online y voy a detener el PLC. Voy a guardarlo. ¿Qué pasa? En el peor de los casos me equivoqué, por ejemplo, en agregar el tipo de PLC. No era SS2, puse EH2, SB2, por decir un nombre. ¿Qué pasa? ¿Tengo que cambiar la configuración? ¿Volver a hacer todo desde cero? No, no es necesario. Voy a ir acá arriba donde dice Tools. Voy a ir acá donde dice Change PLC Type. O sea, quiero cambiar el tipo de PLC. Le voy a dar ahí. Y acá me aparece esta pequeña ventanita. Y acá aparece otra lista de muchas familias de PLC o tipos de PLC. Y acá voy a buscar el que yo tengo que trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar con el SA2. No era el SS2, era el SA2. Lo selecciono y le doy a OK. Ya en este caso voy a buscar el SS2, voy a volver a ponerlo y le doy a OK. En este caso el software actualiza el hardware con el que va a trabajar en el PLC. Va a actualizar los datos para un nuevo hardware. Hasta ahí estaríamos OK. Ahora, ¿qué pasa si borré la hoja pero cargué el programa al PLC? Voy a guardar mi archivo y voy a ir a File y voy a cerrar el proyecto, Close Project. Lo que yo estaba trabajando ya está borrado, entre comillas. Recuerden que yo lo guardé. ¿Qué pasa si yo quiero traer el programa desde mi PLC? Voy a ir nuevamente, fíjense acá, solamente tengo habilitada la pantalla azul con la flecha verde hacia arriba, es decir, Upload. Me está diciendo, ¿quieres traer el programa que tiene el PLC a tu software? Y yo digo, sí, eso es lo que quiero. Entonces voy a presionar ahí. Y voy a decir un nombre de proyecto, voy a decir recuperar bajo test. Le voy a dar un nombre. Y se me va a asignar una ruta nuevamente, lo mismo que el proceso anterior, donde lo voy a guardar este proyecto. Entonces le voy a poner OK. Y va acá a darme una opción. Ya dice, fíjense acá ahora, transferir desde el PLC al PC. ¿Ya? Entonces yo quiero transferir los datos del PLC a mi PC, o sea, a mi software. Le voy a decir, sí, quiero hacer eso. Transfer, le voy a dar a transfer. ¿Ya? Y va a empezar nuevamente a contar de 0 a 100. Este proceso es un poquito más lento que cuando yo envío los datos. En este caso fue bastante rápido, fíjense. Y vuelvo a tener mi programa.
y todo lo que yo tenía, incluso con comentarios lo agrego, e incluso fíjense las líneas que no utilicé. Todos esos datos están en el PLC. Ahora yo traje esos datos. Recuerden, hacer este procedimiento en una hoja en blanco. Por eso yo cerré el proyecto anterior. Porque si no, les va a quedar la grande. Van a perder todo el avance que, como bien dije anteriormente, les ha costado mucho diseñar su programa. Todo ese avance de diseño, horas, tiempos, minutos que ustedes han realizado, lo pueden perder si ejecutan mal una acción. Por lo tanto, recuerden extraer desde el PLC al software en hoja nueva. Pero constantemente nosotros vamos a trabajar con enviar estos datos al PLC. Así que recuerden, enviar tiene que poner la opción download. Dicho eso, hasta acá es el nivel de software que les vamos a enseñar a trabajar. Eso es lo básico. Ahora, en cuanto a programación, va a cambiar un poquito. Entonces, esta parte explicativa del software y que ustedes trabajaron conmigo, lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a hacer unos ejercicios que ahora yo voy a escribir en la pizarra. La programación que escriba en la pizarra, usted la debe hacer en el software y enviarla al PLC.